Te cuento que el próximo viernes 3 de octubre a las 19 horas se presentará el libro Las desventuras del Inspector Savage en la librería El Espejo, ahí en Deán Funes 163, y contará con la presencia de su autor. Hablamos de Pablo Aguiar Cau. Y para hablar de esto y algunos libros más y otros menesteres, lo tenemos a Pablo justamente en comunicación telefónica y le damos la bienvenida acá a Restos Diurnos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va? Acá bien. En Villa General Belgrano, en el cierre de un encuentro literario Córdoba Mata que se hace desde hace unos cuantos años, que es de literatura policial. Y bueno, se hace un poco en Córdoba y un poquito en esta oportunidad en Villa General Belgrano. Excelente, sí, sé que formás parte y bueno, de alguna manera también el inspector un poco está dentro de todo del género, si se quiere, ¿no? Así que imagino que te debe apasionar muchísimo, por lo menos a toda la gente que conozco que le gusta el noir en la literatura, le ponen mucha pasión a esta cuestión, ¿no? Claro, sí, es una cuestión de militancia, es como una trinchera, ¿viste? Vos decís, ¿qué hacemos acá reunidos hablando de literatura policial? En mi caso, yo escribo parodia de policial, a mí me gusta tomarme las cosas con humor y yo exacerbo ciertos rasgos del policial negro y los meto con humor con este personaje que me acompaña ya hace unos cuantos años. Me acuerdo hace muchos años en Radio Gen, ahí hicimos una entrevista que en realidad en ese momento la entrevista la tomó aunque estaba presente, la tomó a cargo, se me está escapando el apellido ahora, pero es Victoria, que hablamos en Radio Gen cuando tenía otro programa que se llamaba Genoma Urbano, y ahí recién iniciabas este camino con el inspector, así que después de tantos años... Sí, tal cual, me acuerdo, sí, ahí era la primera desventura. Exacto, sí. Que te cuento que iba a quedar así, o sea, era un juego de humor y bueno, si no hubiese pasado la pandemia, que pidieron el libro en un colegio, que tuve que hacer un vivo en YouTube para responder preguntas a los chicos de un colegio, no sé si hubiese seguido haciendo historias con este inspector. Bueno, pero que en buena hora entonces, porque después fue como el disparador para otras cosas nuevas. Sí, tal cual. La cosa yo siempre ante escribiendo algo y cuando no me sale nada recurro al inspector que me divierte un montón, sobre todo el juego con los personajes, que siempre uso personajes reales, amigos de distintos lugares, de distintos grupos. Uso a todos los amigos como personajes de mis historias. Eso justamente quería abordar, sobre todo el tema de la amistad, el tema para reforzarlo, esa necesidad que veo ahí en todas tus historias de traer a gente real y meterlos en ese universo ficticio. ¿De dónde parte esa premisa de que tomes, digamos, la decisión de que estén tus amigos, tu gente cercana, los metas a tu mundo literario y que entiendo que les gustará, supongo, ser parte de ellos, de ese universo? ¿Cómo fue eso? Pues fue mucha casualidad, porque el inspector nació en la vieja época donde había sitios donde se escribía, y con un amigo teníamos una página web que se llamaba Centro a la Olla, y que básicamente eran cuentos de fútbol, y después fue creciendo, y la página se actualizaba los viernes. Yo era el encargado de actualizar la página, y una de esas en reuniones vía viejo Messenger, claro. no el Messenger actual, el viejo Messenger,
me dice, che, ¿no te animás a escribir en algo en capítulos? Y yo dije, obvio, ¿cómo no? Y lo primero que hice fue abrir el Photoshop. Y cuando abrí el Photoshop, viste que te queda lo último que abriste, y eran fotos de mi cumpleaños. Y estaba en mi cumpleaños mi amigo José Sablich. Yo cumplo en junio, hacía bastante frío, y estaba con el sombrero, como un gabán y el pucho, y parecía Sam Spade, ¿viste? Del halcón maltés. Claro, sí. Pero el Humphrey Bogart, sí. Claro. Y yo dije, listo, este es mi personaje. Y como mi amigo José Sablich es licenciado en letras y se dedica a investigar literatura policial, dije, vamos con el policial. Y una de las cosas que nos une y nos unía en ese entonces es el gusto por la música, y siempre hablábamos de jazz, qué sé yo. Dije, vamos con jazz y vamos con policial. Y eso surgió. Entonces, cuando vas pensando, necesitas un chanta, todos tenemos un amigo chanta, necesitas un médico, todos tenemos un amigo médico, y fui poniéndolo con los nombres, porque el juego es en internet, viste, que vos decís, ¿quién va a leer esto? Y cuando dimos de baja el sitio, me quedó esa historia ahí dando vueltas, la pasé a un Word y empecé a corregir errores y qué sé yo, y dije, che, esto está bonito. Y cuando me pidieron de una editorial de Jujuy, me pidió material para editar, le dije, tengo esto, quiero editar este policial. Y a ellos les gustó, y yo quería hacerlo ilustrado, hablé con una ilustradora, y salió así. Y ya me quedó eso, de usar amigos, porque todos me decían, uy, qué bueno que lo pusiste a fulanito. Y entonces yo dije, che, la próxima te voy a poner a vos. Y así fue. Claro, o sea, vos veías que había como un cierto entusiasmo de que medio que te estaban diciendo, pero ¿por qué a mí no me pusiste? Una cosa así. No, ¿sabés quién? Uno que es muy conocido en el medio, que es Jorge Casparian. Claro, sí. Que es el espinetólogo. Sí, el dueño de Rayosan. Claro, y en medio de la pandemia, él me llamó por teléfono diciéndome que se estaba divirtiendo con leyendo los 2 Sablich que habían hasta ese entonces. Y hablamos, qué sé yo, no sé, hablamos como 1 hora, y yo le contaba y todo eso. Y cuando corté, dije, este es el próximo. Y entonces a mí se me ocurrió que tenía que ser con música de Spinetta y tenía que robarse un flipper. Jorge Casparian se tenía que robar un flipper, si él es coleccionista de flipper, y porque él quería tener un flipper de Spinetta, que no hay, entonces se robaba un flipper para hacer un flipper de Spinetta. Y él se divirtió mucho con eso. Cuando le cuento, che, estoy escribiendo, me empezó a dar montones de datos de los lugares donde iban a jugar a los flippers, de nombres de amigos con los que jugaban. Ese es el que tiene pocos amigos míos. Ese que se llama Todos estos años de flipper, esa desventura. Esos son todos amigos de Casparian. Ahí está. Ahí abriste otro universo más, digamos. Siempre de amigos, hay una premisa, hay un núcleo de amigos. Sí, para mí la literatura es un acto individual de creación, pero el círculo se cierra con los amigos. Para mí es con los amigos y juntarme con los amigos, hablar de literatura, compartir, que lean lo que yo escribo, que me digan me gusta, no me gusta, que estén de acuerdo, me digan que no podés publicar esto. Bueno, para mí es eso, la literatura en este caso. Yo lo trato de tomar seriamente, pero con humor. Contame, ¿cuál fue la primera reacción de tu amigo, en este caso tu amigo Sablich, cuando le mostraste el trabajo terminado en su momento? No, se divirtió, se divirtió mucho, y lo primero que hizo fue regalarme 2 libros. Me dice, antes de escribir policial, tenés que leer esto. Y me regaló, no me acuerdo, uno de Chandler, no me acuerdo cuál, la hermana menor creo, y otro de Hammett. Y me dice, si vas a escribir policial, tenés que leer esto. Y fue muy divertido, y se prendió en el juego, y qué sé yo tengo amigos que obviamente él aparece, siempre está en las presentaciones,
y tengo amigos que me dicen, lo vi al inspector comprando calzoncillos. Y sí, es una persona común y corriente, y aparte él en ese entonces, ahora está jubilado, ¿no? Pero en ese entonces era inspector, pero de catastro de la provincia. Claro, o sea, cumplía igual el rol completo, el nombre entraba claro, igual. sí, tal cual. El único que me puso peros, porque él se rió con la primera, yo lo puse siempre reaparece, es como un ayudante que tiene de vez en cuando. Bonardi como el ayudante que siempre que el inspector necesita algo está para dar una mano. Ese me dice, che, pero era uno solo, me pusiste en el primero, ¿por qué se iba apareciendo en los otros? Es el único que me puso peros. Y después otro, una amiga me dice, che, yo quiero tener un romance con el inspector. Y digo, pero no puedo poner tu nombre. Entonces le modifiqué un poco el nombre a la mujer. Y es eso, ¿viste? Una parte de un juego literario de amistad y de música, porque todos tienen que ver con algo de música, porque utilizo la música también como disparador en cada capítulo. Comienza y termina cada capítulo con un pedazo de letra de canción. Lo uso en diálogos o... ¿Hay algún tipo de género que esté ahí plasmado que se repita siempre, o tratás de ir variando lo más posible que se pueda? No, yo por ahí digo, qué sé yo, uno de los casos, qué sé yo, lo secuestran a Guanchope Ávila. Sí. Y lo secuestra un dirigente de Unión Florida porque quiere cobrar los derechos formativos de Guanchope, que Guanchope se fue a instituto y de instituto se fue a Huracán y a Boca y no sé qué. Entonces, para poder cobrar, lo secuestran a Guanchope Ávila. Siempre hay alguna cosa que vos ves algo en la televisión y te sale escribir alguna cosa similar. No similar, sino alguna... o uno está escuchando música y te sugiere alguna historia que puede llegar a pasar. Siempre tengo alguna cosa en la cabeza con el inspector, y aparte son cosas como ridículas, ¿no? La solución siempre sale por cualquier lado. El inspector es un antihéroe, no soluciona los casos él, siempre es de casualidad. Nunca cobra. Claro, en medio, como decís vos, una parodia, hay algo de absurdo también. Totalmente, parodia, absurdo. Un caso se roban los manuscritos de 100 años de soledad. Se roban de la facultad, de la escuela de letras en la facultad. Entonces todos mis amigos de ahí de la facultad, todos son personajes. Desde el ladrón, todos los que participan ahí son mis amigos, con los que me junto los jueves a cenar. En eso pensaba, alguna que otra vez ahí en tus redes has compartido las fotos de estas juntadas. Algunos los conozco, por supuesto, han sido profes también, entonces uno los conoce de cerca y está mejor, obviamente, porque podés palpar mejor cómo están desarrollados y sabés exactamente cuál es el gesto o el tono de voz o la inflexión y esas cosas, y hace más divertido todo. Pero pensaba en esto... Claro, sí. No, perdón, sí. No, decime, por favor. Claro, en esa juntada son todos licenciados en letras, doctores en letras, y yo, que yo escribo estupideces. y me divierto con ellos, qué sé yo, y ellos se ríen, y son cómplices en eso. De vez en cuando alguno me hace alguna sugerencia, corrección por alguna soncera que yo puedo llegar a poner bien o mal. Tengo la ventaja de tener mi hija licenciada en letras, que es mi correctora gratuita, aunque el otro día me dijo que le tengo que pagar. Me dice, sí, yo cobro por hacer esto. Está bien, voy a tener que pagar. No, eso está piola, ¿viste? Estar sumergido en ese mundo con esa gente que uno quiere
De hecho, en la presentación, el que va a decir algunas palabras previas es mi amigo Ezequiel Roña. Él va a decir algunas palabras ahí. Amigo, músico, es músico de La Pata de la Tuerta, un capo. Y él se enganchó, yo dije, ahí cenando, dije, muchachos, ¿quién va a presentar? Y él levantó la mano. Está bueno eso. Vos sabés que esto lo pienso ahora, no sé si alguna vez alguien te lo propuso, si vos fantaseaste con la idea de hacer un corto, una serie o algo, digo, llevarlo a lo audiovisual, a estas historias del inspector. No sé a vos qué te parece, si lo ves posible. Yo cuando lo escribí, antes de que fuera libro, lo primero que me lo imaginé es serie, porque el primero de esos es casi todo de noche, en una Córdoba ochentosa, que es la que yo conocí cuando recién llegué. Yo soy de Jujuy, yo llegué a Córdoba en el 86, primavera alfonsinista, donde la movida en Córdoba era alucinante, desde pubs, festival de teatro, no sé, estaba Ojalá, que después fue María María, la Tramoya, era una cosa alucinante esa Córdoba. El Bar Unión, sentarse en el Bar Unión, bueno, todo eso yo me lo imaginé película, más que libro. Bien. Primero me lo imaginé película, y de hecho, para la presentación del primer librito, hicimos un corto del primer capítulo. Y yo me imaginé hasta cómo filmar. Bueno, en aquella época no pensaba en drones, pero ahora yo decía un dron por la persecución por la Maipú, por la Bedoya, una Coupé Fuego, no, todo, hasta en blanco y negro me lo imaginé. Sí, para mí el sueño sería hacer uno de los libritos, hacer un corto. Bien, buenísimo. Sí, me parece que una miniserie, ponele 4 capítulos, yo creo, bueno, ¿quién dice? Por ahí alguien se escucha en esta nota un ejecutivo de alguna de Netflix, de Amazon Prime. Sí, pasale mi teléfono. No, para mí es muy divertido. Yo, de hecho, al principio, cuando estaba por presentar el primer librito, yo hice muy casero, con fotos, y la ilustradora me dijo, nada, dejate de joder con eso, vamos a hacerlo bien, y fue con fotos, pero no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama técnicamente eso, que son 12 fotos por segundo, tipo slow motion, algo así. Bueno, hicimos toda una noche filmando el primer capítulo con el verdadero Sablich. Y Sablich dijo, ahora entiendo por qué DiCaprio cobra tanto, porque fueron, no sé, como 6 horas de fotos. Claro. Move el dedo así, ponete así, quédate quieto, ahora acá. Y bueno, el primer capítulo, yo había armado toda la banda de sonido con amigos, y eso está en YouTube. Si vos buscás Balada en Jazz con mi nombre, está el primer capítulo del libro ahí en YouTube. Excelente, entonces está como para repasarlo. Y quien dice ahora, viste que hay más, la tecnología es un poco más amable para hacer varias cosas, y aparte, bueno, el conocimiento de otras también. Quien te dice, puedes ir siguiendo, puedes hacer algo un poco más pro en sí, viste, con todo esto de inteligencia artificial que yo me resisto un poco, pero veo cada cosa que decís, bueno, a lo mejor algo se puede hacer con eso. Bien. Estimado, ¿nos recordás entonces la fecha de esta presentación de este libro, este compilado? El viernes 3 a las 19 horas, ahí en la librería El Espejo, en el pasaje Santa Catalina, no sé, a la altura de la de Anfunes al 200 y algo. Ahí haremos algo de ruido, hablaremos algunas onceras, y estará este libro con todas las desventuras, que son los 8 libritos y 2 historias más que están inéditas aún. Y el todas ese está tachado porque
ya tengo escritas dos historias más. Y sé que cada vez que me aburro o no me sale lo que estoy escribiendo, vuelvo al inspector, porque escribo una novela negra de verdad hace un montón, y cada vez que me trabo con la novela, vuelvo a escribir alguna cosa del inspector que me divierte y bueno, me hace seguir manteniendo el oficio ese de ponerse a escribir, de no dejar las historias adentro de la cabeza. Cada vez que te trabas en la escritura, volvés a tus amigos, entonces. Sí, tal cual. Y ese amigo es el inspector Sablich, que de hecho, bueno, ayer en el Córdoba Mata estábamos ahí con Sasturain, y que Sasturain tuvo la enorme generosidad de escribir la contratapa del libro, porque también él fue uno de los que me dijo, cuando leyó uno de las desventuras sin ilustraciones, me dijo, che, el texto se defiende solo, no hace falta las ilustraciones, y por eso yo decidí que estas desventuras estuvieran todas juntas sin ilustraciones. Y ahí se saludaban el inspector con Sasturain, que de hecho se conocen antes de que existiera yo y que existiera como inspector, se conocen porque Sablich investiga literatura policial, así que de hecho yo lo conocí a Sasturain en la casa de Sablich. Mirá. Comiendo un asado en la casa de Sablich. Bueno, hermoso eso, o sea, las conexiones de lo más simple, sencillo, y a la vez esos momentos que algunos, por supuesto, la gran mayoría te quedan para siempre, esas reuniones de amigos, surge hecho, algo eterno. Si a mí me hubiesen dicho hace algunos años que iba a estar viniendo desde Córdoba a Villa General Belgrano con Sasturain de copiloto, escuchando el dúo salteño y hablando de folclore, ni yo me lo creía. Claro. Bueno, eso me pasó esta mañana, buscarlo y venir a Villa General Belgrano con él de copiloto, escuchando el dúo salteño y hablando de folclore. Hermoso. Eso no te lo paga nadie. Hermoso momento. Sí, tal cual. Estimado Pablo Aguiar Cau, muchísimas gracias por este rato que hemos compartido. Bueno, ahí ya pasaste los datos de cuándo va a ser la presentación, y bueno, seguramente más adelante ya hablaremos de otras, de la novela de verdad, como dijiste, de la novela negra, o de las nuevas aventuras del inspector. Sí, yo espero, a mí siempre me gustaron los cuentos. Entonces mis novelas siempre fueron siempre fueron novelitas. Por eso me está costando este policial que lo veo corto aún, y quiero que sea un poco más contundente. Y este año mi idea era editar un libro de cuentos, que ya lo tengo listo, y bueno, surgió esto de juntar todas los Sablich, y dije, bueno, vamos con esto, y el libro de cuentos espera para el año que viene. Pero bueno, siempre hay algo más para escribir. Así es. Pablo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vos por la onda. Un saludo a todos.